Bueno, muy buenos días de nuevo. Bienvenidos al canal Retrocómputo. Hoy con un nuevo video que ya pueden irse dando cuenta de qué se va a tratar. Pero antes de hablarles del video que vamos a tener hoy, quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado, que nos han ofrecido, suscribiéndose a nuestro canal Retrocómputo. Muchas gracias por sus likes, por sus suscripciones, por compartir nuestros videos. Estamos muy contentos. El crecimiento del canal ha sido muy bueno, ha sido lento pero constante. Y les quiero agradecer que ya logramos llegar a la meta de los 900 suscriptores y nos estamos enfilando a los 1000 suscriptores. Así que por favor sigan compartiendo estos videos con las personas a las que les gustan este tipo de temas para que podamos llegar a esa meta. Bueno, ¿de qué se trata nuestro video hoy? Pues hoy quiero hacer un video para presentarles a unas amigas muy queridas, a mis amigas preferidas. Esas amigas son estas que tengo acá. Se trata de las Commodore Amiga, ¿no? Y aquí tenemos a nuestra querida Amiga 500, la primera. Y después salieron otros modelos, pero las más significativas son estas. La Commodore Amiga 1200. Y tenemos acá la más pequeña de la línea, que es la Commodore Amiga 600. Así que creo que voy a hacer varios videos porque es mucho lo que hay que decir y mucho lo que hay que hablar de las computadoras Commodore Amiga. Para el día de hoy creo que vamos a hablar de la primera, de la Amiga 500 y de contarles un poco también de cómo fue que me metí yo en este cuento de las Commodore. Así que arranquemos con la primera Amiga, con la Amiga 500. Bueno, primero déjenme les cuento un poco de historia. Quienes me conocen saben que mi introducción al mundo de las computadoras fue con la marca Atari. Por más de 5 años tuve configuraciones de Atari en 8 bits. Por allá que en el año 1991, a mediados de ese año, después de 5 años de tener Atari, me di cuenta que tenía que hacer el salto a la generación siguiente de computadoras. Tenía que abandonar los 8 bits y entrar a los 16 bits. Por supuesto, lo que a mí me llamó en primera instancia fue continuar con la línea Atari que ya conocía. De hecho, en alguna de las revistas que tenía de esa época, me llegó esta publicidad de Atari presentando la línea de computadoras de 16 bits, la Atari ST, ¿no? Aquí hay una hermosa Atari 1040 ST y por detrás había información sobre software y periféricos para esa máquina. Era la que yo quería entonces. Yo dije, bueno, pues voy a pasar de mi último equipo que era una Atari 130XC de 8 bits a una poderosa Atari 520 ST FM. Así que me fui a averiguar al respecto a los almacenes. El distribuidor oficial de la marca Atari en Colombia era Infesa. Y aquí tengo justamente uno de los últimos promocionales de Infesa, donde podemos ver periféricos y computadores Atari, pero como verán, solo está en la línea de 8 bits, la línea XE. Ellos trajeron algunas unidades 520 ST. De hecho, aquí tengo la cotización que hice. En ese momento, una Atari 520 ST me costaba 460,000 pesos. Pero ¿qué resultó? Que justo en este año, en el año de 1991, esta empresa se fue a la bancarrota, fracasó, debido a varias razones, ¿no? Entonces se quedó sin representación a Atari de manera oficial. Quedaba la posibilidad de ir donde algunos importadores particulares, uno de ellos era Nietronics, así que también estuve averiguando en Nietronics. Aquí tengo un folleto de Nietronics donde se ven las impresoras, donde se ve un Atari 520 ST, aquí está el Atari 520 ST, el 130XC y el 1040 ST. Y estuve averiguando sobre la posibilidad de comprarlos, pero, oh sorpresa,
que las Atari ST estaban más costosas en ese momento que las Commodore. Entonces dije, bueno, contemplemos la posibilidad de una Commodore. Ahora, cuando tuve Atari 130 y 800 XL, siempre quise una Commodore 64 o una Commodore 128 y eso no fue posible. Pero dije, bueno, de pronto ahora es la oportunidad de pasar a Commodore. Ahora, ustedes ya sabrán, Commodore tiene mucho que ver con Atari, porque en esas negociaciones que hubo con la salida de Jack Tramiel de Commodore, que compró a Atari, pues Commodore había adelantado ya trabajo con los famosos eh, programadores y productores de hardware que habían participado en la creación de los equipos de Atari. Es decir, en alguna medida realmente la Commodore Amiga era con una continuidad del concepto de chipsets integrados para funciones específicas como manejo de video, como manejo de audio, que se heredó de lo que fueron esos conceptos que estos mismos ingenieros aplicaron en Atari. Así que me fui a averiguar sobre las computadoras Commodore Amiga 500 y fui a un negocio muy interesante que se llamaba Microclones y este es el promocional de la Amiga 500, que es esta máquina que tenemos acá, que era la máquina más asequible y la que yo quería. En ese momento costaba 415.000 pesos una Commodore Amiga 500 y si quería verla con imagen de muy buena calidad tenía que comprar el monitor Commodore 1084S, que tenía un precio adicional de 238.000 pesos. Y si quería tener almacenamiento de disco duro, había otra opción, pero era un costo adicional. La mejor opción era comprar la Commodore 500, porque la Commodore 500 con su monitor a color, el 1040 ST, costaba más o menos unos 653.000 pesos de la época, es decir, unos $1.040 en ese momento. Mientras que la opción de Atari, que no era con un monitor a color, sino con un monitor monocromático, costaba un poco más, no mucho, 50.000 pesos más, 700.000 pesos, que eran unos $1.116 de la época. Pero no tenía esa cantidad de dinero. Finalmente, ¿qué sucedió? Finalmente, un amigo mío, muy querido, me ofreció una computadora PC compatible usada, pero con una muy buena configuración en su momento. Era una Leading Edge modelo D. Procesador 8088, 16 bits, 512K de memoria RAM, doble unidad de disco floppy, con monitor, bueno, era monocromático también, y me la daba con una impresora también, y con software adicional, y todos los accesorios necesarios, mouse, teclado, todo completo, ¿no? A un precio muy bajo, $700 contra 1.100 que me costaba la otra y además me permitía que se la pagara a plazos, como pudiese. Así que esa fue la razón por la cual no continué con la, con las computadoras Atari ni con la Amiga. Dejé a un lado esa trilogía de computadoras basadas en el procesador Motorola 68000, la Apple Macintosh, la Atari ST y las Commodore Amiga para entrar al mundo de las PC compatibles, en el que quedé preso sin poder escapar. Por supuesto me privé de saber lo que era la multimedia real, ¿no? Saber lo que era tener video, audio, animación en tiempo real, que sí permitían estas computadoras y que las primeras PC no lo permitieron. Realmente mi entrada al mundo multimedia fue hasta 1995, unos años después, con la compra de mi primera computadora multimedia, una Acer PAC multimedia, una 486, que ya con Windows 95 me permitió descubrir ese mundo multimedia, que lo hubiera podido descubrir unos 4 años antes con estas computadoras. En alguna medida ellas se anticiparon a eso que sería la multimedia en tiempo real que veríamos después en las computadoras compatibles. Bueno, pasaron los años, seguí con mis computadoras PC compatibles, pero siempre queriendo y anhelando tener estas computadoras que no tuve, hasta que me metí en este cuento de la retrocomputación y del coleccionismo retro. Y hace aproximadamente unos
3 años, justamente antes de empezar la pandemia, llegaron a mis manos mis dos primeras computadoras Amiga, que ya les mostré antes. Y las primeras que conseguí fueron la Amiga 600 y la Amiga 1200. Pero no sabía nada de Commodore, no sabía nada de su sistema operativo, del Workbench, del DHLoad para cargar juegos, de si se les podía poner discos duros o no, no tenía idea de nada. Tuve que entrar en un proceso de aprendizaje, además que esas dos primeras computadoras llegaron, digamos, no en estado perfecto, tenían problemas a nivel de su funcionamiento de hardware, de board, no tenían fuente de poder, las unidades de disco estaban fallando, el video y el audio no funcionaban tampoco apropiadamente, así que también fue un tiempo de aprender cómo hacer algunas reparaciones en estas computadoras que he venido haciendo a lo largo de estos 3 años para hoy en día tenerlas ya completamente funcionales. Así que no hice mucho con ellas en este tiempo de aprender, pero ya que aprendí, dije, bueno, es el momento de compartir lo que sé y lo que tengo de Commodore Amiga con todos ustedes. Y vamos a empezar entonces con la Amiga 500, ¿no? A ver, ¿cómo adquirí primero esta computadora? Esta computadora, como la ven ustedes, no está perfecta, le faltan algunas teclas, tiene unos orificios acá raros y eso. Resulta que esta computadora me llegó en un lote de cosas de computación que compré a un amigo acá en Colombia que la había conseguido a su vez de otra persona que aparentemente las trajo de Europa y realmente el interés inicial no fue en ella, fue en una Commodore C64C de esas blancas bonitas de origen alemán en sistema PAL, que era la que quería comprar, pero esa me la vendían con todo un poco de hardware y de software, sobre todo software en cassettes, traído de Europa, que ya más adelante les compartiré en otro video, porque es muy interesante la colección. Y allá en el fondo de todo eso estaba una computadora, por ahí les muestro unas fotos, abandonada totalmente, desbaratada, rota, sucia, oxidada, en pésimo estado, pues era esta Amiga 500. Cuando me di cuenta que era una Amiga 500, dije, bueno, vale la pena y me decidí y compré el lote. Llegó el lote, el estado lamentable de esta computadora era tremendo. Me dio mucha tristeza ver cómo estaba en tan mal estado. Pero inmediatamente la desarmé completamente, la limpié, no le hice retro-write, la quiero dejar así en su estado mostrando el paso de los años. Limpié el teclado, lijé los escudos de radiofrecuencia para que no tuvieran óxido. Le instalé lo que ustedes están viendo y que ya les voy a compartir y la encendí y funcionó en perfecto estado. Bueno, después de hacerle algunos mantenimientos menores. Así que entonces he decidido quedarme con ella y es con lo que les estoy compartiendo y además se ha vuelto en mi computadora principal de las 3 amigas, es la que más uso por su facilidad de uso y por su robustez, digamos. Bueno, ¿qué les puedo contar de Amiga? Pues ya la historia de Amiga ustedes la consiguen en Wikipedia y sabrán que esta computadora fue lanzada en 1987, al mismo tiempo que la Amiga 2000, pero la Amiga 2000 era destinada a un mercado profesional, digamos, y esta era una auténtica home computer o computadora doméstica, era para uso personal, para uso doméstico. Con el tiempo salieron las Amigas 600, 1200, la Amiga 3000 y otros modelos, pero la más exitosa salió también una Amiga 500 Plus, que era una mejora sobre esta, pero de todas ellas la más exitosa, la más longeva, la que más duró en el mercado fue esta, la Amiga 500. Salió y tuvo una aceptación tremenda para el uso de videojuegos. Muchos juegos muy buenos salieron para esta y competía a la par con la Sega Genesis y con la Nintendo Super Nintendo. Dos consolas de videojuegos de 16 bits también, contemporáneas,
en las cuales la amiga les daba batalla. Esta, como les cuento, es una versión europea. Si no estoy mal, déjenme ver, lo confirmo. Esta es fabricada en Hong Kong, pero es un modelo hecho para el mercado europeo, PAL. Entonces me preocupó un poco en principio cómo iba a ponerla a funcionar acá en Colombia, donde somos NTSC. Pero resulta que estas computadoras, esta en particular, la Amiga 500, no trae modulador de radiofrecuencia, como sí la traían algunas Atari 520, los que tienen STM, que dice que tienen modulador de radiofrecuencia. Pues esta no trae modulador de radiofrecuencia. De hecho, si tú querías conectarla a un televisor, necesitabas comprar por aparte, aquí les muestro una foto, un adaptador que permitía la salida a un televisor. Pero ella era para conectarse a su monitor Commodore, por un conector de salida RGB, aunque también incorpora salida de video compuesto, que de una vez les cuento, es curioso, es la primera computadora con salida de video compuesto monocromático, que no produce color, es solo señal en blanco y negro. Entonces, así es la salida de video compuesto de esta computadora, a diferencia de la 1200 y de la 600, que sí trae modulador de radiofrecuencia y salida de video compuesto a color. Bueno, déjenme entonces les enseño un poco la computadora. Como ven, le hacen falta un par de teclas. Estoy pensando mandarlas a imprimir en 3D, a ver qué tal quedan. Aunque se consiguen las teclas de repuesto de computadoras usadas, sale un poco costoso traerlas aquí a Colombia. Tenía dos orificios feísimos, yo los arreglé un poco porque eran bastante toscos y rústicos, que no sé con qué propósito se las habían hecho. Tal vez le iban a instalar un disco duro o algún otro tipo de aditamento, entonces tal vez por eso se lo hicieron. Pero bueno, esta computadora tampoco traía por debajo su tapita de la ranura de expansión que ella trae. Así que tuve que mandársela a hacer, se la hice en impresión 3D. Ahorita les abro la esa. También tuve que mandarle a hacer esta ranura lateral en 3D, que también es otra ranura de expansión que ella tiene. Bueno, ¿y para qué se usan? A ver, permítame, la abrimos. Bueno, empecemos por la ranura inferior, ¿no? Esta ranura inferior, mire, se utiliza para instalar ampliaciones de memoria. De hecho, a esta computadora le tengo una ampliación de 512K de memoria RAM, que lleva la memoria total de la computadora a 1 mega. Aquí también se instalaban algunos otros tipos de expansiones, como reloj de tiempo real, como mejoras para procesamiento, para procesador y otro tipo de cosas más. En la ranura lateral, en esta ranura lateral que ustedes ven, se le podía hacer una conexión a una ampliación de memoria también, o a una instalación de un sistema de disco duro. Por ahí les mostraré fotos también donde se ven esas mejoras y esas ampliaciones. Un disco duro que iba con la misma forma, donde podías almacenar información. Bueno, ¿qué tiene la computadora? Vamos a mirar. Los conectores que trae. Bueno, mire, los conectores que trae aquí son. Entonces empezamos con el primero, que es una salida de video compuesto, que como les digo es monocromática. Ahí les voy a presentar una foto donde tengo la computadora funcionando al mismo tiempo con un monitor, el monitor Commodore a color, y un televisor con salida de video compuesto monocromático. Enseguida tenía la conexión de video. Esta conexión de video es una conexión de video RGB que conecta directamente con el monitor. Lamentablemente no tenía cable de video, pero en internet se consiguen fácilmente los esquemáticos para fabricar uno mismo el cable. Desafortunadamente los conectores de 23 pines no son muy populares, así que toca que coger uno de 25 pines y recortarlo como ven en la foto. Bueno, después tenemos entonces el conector de poder, la fuente de poder que es externa,
y que viene en una caja grande. Esta era la fuente de poder de esta Amiga 500, pero estaba en muy mal estado, no funciona y es difícil de repararla. Así que lo que hice fue hacer una nueva fuente de poder moderna y la metí en una de estas cajas originales y es la que tengo en uso. Después tenemos el conector para puerto paralelo para conectar una impresora, ¿no? Después tenemos un conector serial para conectar modems, un conector serial tipo RS232. Y enseguida tenemos un conector para conectar unidades de disco floppy externas. Además de la interna, podemos tener otra unidad externa. Enseguida encontramos las dos salidas de audio. Esta computadora tenía sonido estereofónico, entonces tiene canal derecho y canal izquierdo. Y finalmente están las dos conexiones, una para joystick y la otra para su modem, que es un modem para usar solo con la marca, con las Commodore Amiga, que no es compatible con PCs ni con Atari tampoco, aunque habían algunos que venían para Atari y para Commodore y tenían un switchecito donde uno podía seleccionar o Atari ST o Commodore Amiga. Bueno, ¿qué más tenemos en esta computadora además de la memoria, de la ampliación de memoria que les dije? Pues lo más importante es que afortunadamente entre todos los artículos desarmados que venían con ella, venía un emulador de floppy, de disco floppy, ¿no? Ustedes saben que muchos de esos conectores, de esos emuladores son las famosas Gotek. Pues esta no traía una Gotek, esta trae una del tipo HXC 2001, que si no estoy mal la fabrica Lotarec y que me pareció muy interesante y tiene además la opción de ponerle como un aditamento esta pantallita donde uno mira la imagen de disco que se está cargando. Le hice una instalación para dejarla lo más original posible, con su botoncito para cambiar de discos, con su ranura para poderle meter y sacar la memoria SD, y trabaja muy bien, aunque en principio fue difícil saber exactamente cómo configurarla y cómo hacerla funcionar, pero con un poco de investigación, googleando, mirando algunos videos en YouTube, logré hacerlo. Me parece que es algo un poco complejo, desde la preparación de las imágenes de disco para poderlas usar, hasta ponerla en funcionamiento y poder intercambiar discos cuando se trata de juegos o programas que son multidisco. Así que me parece que vale la pena hacer un video solo sobre el uso de ese emulador de floppy disks. Bueno, en esencia, esto es la Amiga 500. Es bastante grande, es mucho más grande que las otras dos. Es bastante robusta, es duradera. Esta, a pesar del pésimo trato que recibió durante tantos años, me imagino, por ahí rodando, pues llegó a mis manos y está totalmente operativa y funcional. Así que vamos a pasar a la mesa de trabajo para mostrársela en funcionamiento, cómo se comporta, cómo se ve, cómo la conecté y demás. Así que sigamos. Bueno, ya estoy acá en mi rincón Commodore. Este es el lugar donde trabajo con mis computadoras Commodore. Allá tengo otro escritorio donde trabajo con computadoras Atari principalmente, y allá tengo también las PC compatibles y es el lugar donde pruebo otras computadoras, pero acá solo trabajo con Commodore. Tengo una instalación fija con mi monitor Commodore 1084 para mis Commodore Amiga. Acá tengo otro televisor donde uso las Commodore 64, la VIC 20 y la C64C, las unidades de disco de Commodore, la casetera de Commodore, y trabajo con programas de Commodore. Bueno, vamos a ver cómo funciona nuestra Amiga 500. Ya la tengo conectada. Ya tengo aquí la fuente de poder. Vamos a encenderla. Una vez lo enciendo, entonces se enciende la pantalla y me muestra que va a cargar la imagen Autoboot. Es una imagen que controla el uso de la emuladora de floppy disks y que me permite seleccionar la imagen de disco que quiero cargar. Ese es el menú de la SD card, ¿no? Y bueno, normalmente lo que hacía uno con la
Amiga era que le ponías los disquetes del juego o del programa que quisieras usar, porque no tenías un disco duro donde almacenar información ni nada de eso. Entonces, por lo general, el primer disco que uno metía era el disco del sistema operativo, del Workbench, ¿no? Entonces, es lo que voy a hacer acá. Ahí voy a cargar la imagen del disco Workbench, ¿no? Que es como el sistema operativo de Amiga, ¿no? Ahí se reinicia. Si ustedes escuchan, la emuladora también emula los sonidos de la unidad de disco. Se encienden las luces de actividad de unidad de disco como en una unidad de disco real. Y ahí está cargando ya el Workbench versión 3434 para Amiga 500 y para Amiga 2000, que fueron las que salieron al mismo tiempo. Ahí me está diciendo que no detectó un reloj o que no hay una batería con backup para la información de tiempo y fecha de la computadora, y continúa cargando el resto del sistema operativo. El proceso es exactamente igual que si se estuviera leyendo un disco físico real. Dura la misma cantidad de tiempo, los tiempos son exactamente iguales, no lo hace más rápido, lo hace tal como lo haría el disquete. Así que la verdad, tengo acá varios discos, pero la mayoría de ellos están en mal estado. La mejor opción para trabajar con una Amiga o con una Atari ST sin duda es el uso de un emulador de disco, ya sea una Gotek o una como esta. Bueno, y aquí ya cargó el Workbench, acá tengo ya mi ratón. Y vamos a mirar entonces aquí, por ejemplo, el Workbench, qué es lo que tiene. Entonces ahí tiene otras opciones, ¿no? Tiene la papelera, tiene un archivador que se llama Utilities. Vamos a usar ese de utilidades y ahí vemos que ahí se puede cuadrar el reloj, la fecha, tiene una notepad como el de Windows, tiene opciones de calculadora, tiene para configurar la impresora, tiene para manejar los gráficos y demás. Pero tiene un programita que me gusta mucho, este que se llama Say. Vamos a correrlo. Say es decir o es hablar y básicamente es un sintetizador de voz que incorporaban las Amiga 500. Después ya la Amiga 600 y la Amiga 1200 no traían esa utilidad en su sistema operativo. Bueno, ya está listo. Aquí básicamente lo que uno hacía era meter por el teclado una palabra y él la reproducía. Hay opciones para hacer voz masculina, femenina, robótica o natural. Pero no sé los detalles, simplemente vamos a escribir algo muy sencillo como esto. Hola, amigos de Retro Cómputo. Listo, eso nomás. Vamos a ver cómo lo dice. Hola, amigos de Retro Cómputo. Habla como en inglés, ¿no? Hello, my friends. Hello, my friends. Lo reprodujo mejor. Bueno, era interesante, ¿no? Y varios programas traen esas utilidades ¿de qué? De síntesis de voz que la usa. Bueno, vamos a reiniciarla. Para reiniciarla, si yo le doy la orden de reinicio normal, pues va otra vez a arrancar el disco del Workbench, pero queremos ir al menú para seleccionar otro juego, al menú de arranque de la unidad de la emuladora de disco. Entonces, para eso tenemos que cambiar la imagen acá con el botoncito. Voy a elegir la imagen que tengo. Ahí tengo la imagen de boteo, autoboot, ¿no? Ahí ya me cargó el disco de autoboot, ¿no? Entonces vamos a ir a ese para reiniciarla. Entonces le doy Add Amiga Control y va a botear el disco de boteo de arranque del emulador de floppy disks, que de todos modos funciona en el entorno del sistema operativo Amiga DOS. Ahí lo tenemos y bueno, no podemos terminar este video sin ver un jueguito, porque era lo mejor que tenía esta computadora. Entonces, a ver, aquí tengo algunos de mis juegos favoritos. Vamos a mirar a ver, Blockout sería interesante. ¿Qué tal si cargamos Príncipe de Persia?
Me parece como interesante esta opción. Veamos cómo funciona Príncipe de Persia. Entonces ahí reinicia otra vez, pero ya esta vez arrancando el disco de Príncipe de Persia. Como es común en todos los programas de Commodore, tanto C64 como Amiga, siempre van acompañados de un crack, ¿no? De alguien que se tomó la molestia de transformar los discos originales en una versión de copia que pudiera usarse y que permite funciones adicionales como vidas ilimitadas, poder ilimitado y demás. Simplemente vamos a hacerle así el arranque del juego normal. Aquí la pantallita me está mostrando qué sector del disco está cargando, qué cara del disco está usando, de las dos caras que tiene y los sectores. Y ahí lo tenemos, nuestro famosísimo y queridísimo Príncipe de Persia, de Jordan Mechner. La calidad gráfica y el sonido eran muy superiores en su momento a la versión posterior que salió, por ejemplo, para Windows 3.1, ¿no? Vamos a ver toda la intro. Me gustaba mucho Príncipe de Persia, era una especie de versión cinematográfica, ¿no? Que tenía su pantalla, su video introductorio que contaba parte de la historia, ¿no? Del malvado Jafar que tenía atrapada a la princesa y que tenía que ser rescatada. Y cómo el hombre trató de conquistarla, pero debido al rechazo que ella manifestó, entonces le dieron 60 minutos para que pudiera ser rescatada. Ahí empieza entonces el tiempo a correr. Y tenemos entonces ahora la aventura del Príncipe de Persia tratando de rescatarla. Tiene 1 hora o morirá, dice acá. Bueno, vamos entonces a hacer el comienzo. Bien, ahí aquí empezamos ya. Y aquí tenemos a nuestro amiguito. 60 minutos le restan. Bueno, entonces vamos. Ah, ya la embarré ahí. Y ahora se caen estas tablas. Y ahí caí por acá. La embarré. Tengo que subir acá. Seguir por acá. Y ahí ya pude abrir acá. Vamos a meternos acá a este otro lado. Acá no me acuerdo qué pasa con eso. Pero bueno, y el juego continúa, ¿no? Entonces, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, hasta ahí. Ok, mis amigos, esa era la presentación de mi Commodore Amiga 500. ¿Qué nos queda pendiente? Vamos a hacer otro video donde veamos a la Amiga 600 y tal vez la Amiga 1200 al mismo tiempo. Y otro video donde tal vez les comparta en más detalle y de manera más explicativa el uso del emulador de disquete. Este en particular, el HXC 2001. Por ahora eso es todo. Espero que te haya gustado la historia y el video. Si fue así, por favor dale un like. Si quieres contribuir con el canal, lo puedes hacer suscribiéndote. Y si gustas, en la descripción del video encontrarás un link a PayPal. Si quieres invitarme a tomar un cafecito, puedes hacer tu aporte para comprar ese café aquí en Colombia. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.